Me da muchísimo gusto recibirte nuevamente en este espacio, tu espacio, Mujer a Prueba de Balas. Yo soy mujer, ciertamente. Soy Paula Morelos Zaragoza y te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de esta temporada de Mi Vida con mi Hijo Especial. Hemos hecho un recorrido con personas, con mamás, incluso con este gran personaje que ya ha entrado a mi vida, que es Carlos de Saro, que es el primer escritor con síndrome de Down, que estuvo aquí con nosotros compartiéndonos desde su perspectiva y en la edad que tiene, cómo ha sido su vida siendo un joven especial y bueno, todos los logros, etcétera. Y el día de hoy invité con muchísimo cariño y con muchas ganas, porque se nos había retrasado esta emisión por algún tiempo, a Karina Zárate. Quiero hablarte de ella antes de darle paso y de pasarle el micrófono para que ella te cuente. Karina es madre y esposa. Es una mujer joven, como la puedes ver, joven y hermosa, de Sonora, y es mamá de Carlos Javier. Este chiquito tiene síndrome de Down, tiene 1 año, 7 meses en este momento, y es esposa de Esteban, hace 4 años. Ella es una maestra, comunicadora de profesión, trabajadora incansable por las causas sociales, y es ella quien dirige el sistema DIF en Sonora desde el 2015, y siendo en esta institución donde ella comenzó a desarrollar todo este interés y a ver la importancia de la inclusión. Y fue en un 14 de enero de 2019 cuando, pese a algunas complicaciones, logró el sueño de formar su propia familia y trajo al mundo a Carlos Javier, un bebé con un cromosoma extra que trajo también pues una dosis extra de amor, generosidad y alegría. El desconocer la condición genética de su bebé marcó el inicio de una gran aventura para abrazar la discapacidad desde el centro mismo de su familia. A partir de ese día no solo se ha convertido en madre especial, sino en la gestora de oportunidades para su hijo, protectora de sus derechos, pero además la alumna más interesada en aprender de él a través de sus ojos, a través de los ojos de Carlos, y no viendo el síndrome de Down, sino todo lo que Carlitos tiene para ella, como el gran maestro de vida que es nuestro hijo especial. Bueno, Karina, pues te doy la más cordial y cariñosa bienvenida a este tu espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Paula, pues con gusto, no sabes el gusto enorme que me da estar contigo, como bien dices, pues se fue retrasando un poquito en unos días y parte de lo que estamos viviendo, pues que es una realidad de la que no podemos estar alejados, pues el COVID, nos tocó estar cerca de COVID, vivir la enfermedad en lo personal, a mi esposo, a mí, a mis padres. Gracias a Dios, Carlos Javier no contrajo el virus hasta el momento, gracias a Dios. Y bueno, pero yo estaba ansiosa por poder platicar contigo en este programa Mujer a Prueba de Balas, pero sobre todo con una mujer con la que me identifico, como muchas otras. Y bueno, pues platicar como mujeres de esta experiencia de vida especial, pero que yo siempre he dicho no nos hace ni mejores que otras, ni mucho menos, simplemente es una forma distinta de enfrentar y llevar nuestro día a día. Por supuesto. Y me llama mucho la atención, y he hablado con algunos otros papás también, que desde antes de que en su vida apareciera este gran regalo de tener un hijo especial y de tener que criarlo y de tener que realmente enfrentarte a la situación en tus propias manos, porque siempre digo, no es lo mismo verlo afuera y ser muy empático y que te guste convivir y conocer, a tener en tus manos la gran responsabilidad que resulta de tener un niño con necesidades especiales que, como el nombre lo indica,
pues tiene muchas más necesidades adicionales que las de un bebé normal y que tienes que atender de forma muy certera y de forma muy inmediata. Y me llama, te decía, la atención que tú ya estabas como involucrada, de hecho, en el DIF, pero pues trabajando en todo este tema de la inclusión con muchas ganas y llega a tu vida, Carlos Javier. Entonces, cuéntame cómo fue, cómo te modificó por dentro esa noticia cuando lo viste, lo tuviste en tus manos y dijiste, oh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora ¿Cómo, qué sigue? cómo tomaste la noticia? Me interesa mucho saber eso. Bueno, pues primero que nada yo tengo creo mucho en Dios, creo que definitivamente nos pone en los lugares o nos quita de los lugares por alguna razón, de todos los espacios. Definitivamente para mí la experiencia de estar como la en Sonora, gracias pues a la gobernadora, quien es aquí, quien dirige el estado, Claudia Pavlovich, es un lugar hermoso donde me ha dado la oportunidad de estar cerca de muchas luchas sociales, de la necesidad real, de muchas familias que sufren, de muchas familias que luchan porque tienen estas características. Y bueno, ahí es donde también conocí más de cerca el tema de la discapacidad. ¿Por qué? Porque es una de las grandes banderas y de los grandes temas que una institución como la que yo represento a nivel estatal, pues tiene como compromiso. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar por la inclusión, por la discapacidad. Sin embargo, bien lo decías ahorita, Paula, por supuesto que no es la misma trabajar por una causa que tomas, que crees, a, a llevar la discapacidad dentro del hogar, dentro de tu entorno, o como madre en este caso, o como padres de familia. Cuando ahorita hace un momento relatabas un poco de la historia, cuando decías que pese a las dificultades llegó Carlos Javier a nuestra vida, porque sumo a mi esposo y a toda mi familia. Nosotros, previo a la llegada de Carlos Javier, tuvimos 3 pérdidas de otros bebés que sin duda pues marcan, porque yo creo que también aquí me he identificado con Ay, se nos está cortando un poquito la señal. en algún momento que era pérdida, lo cual pues se fue controlando, logramos el embarazo a través de un control pues de circulación de la sangre, pues me ayudó a lograr el embarazo. Yo no conocía la condición de Carlos Javier. Yo solo todos los días y junto con mi esposo pedía de verdad a Dios con toda la fe del mundo, me levantaba y le pedía a mi bebé que estaba en mi vientre, en este entonces a Carlos Javier, le decía, mi amor, quédate con nosotros, aquí está, yo voy a luchar por ti, tu papá también. Y con esa fe me levantaba y con esa fe me dormía pidiendo y agradeciendo a Dios por cada día, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué te lo platico? ¿Por qué se los platico? Porque Carlos Javier fue un niño muy esperado, muy amado desde, pues como todos los bebés, espero que así lo sea, como todos los niños y niñas que vienen a este mundo, desde que estaba en mi vientre. Entonces, creo yo, y yo creo mucho en el poder también de la atracción, creo que así lo pedimos. Pedimos un ser de amor extra. Era demasiada oración la que se hacía por él, muchas personas que nos quieren, que pedían y que sabían que era un embarazo de alto riesgo, pero que aún así yo ofrecía, y fíjate que esto es algo que yo le ofrecí también pues a mi misión, porque yo veo mi trabajo no como un trabajo, sino como una misión de servir. Y yo decía, Dios mío, dame fuerzas para seguir, aún con este embarazo de alto riesgo. Yo quiero seguir trabajando, quiero seguir haciendo porque sé que todo lo positivo, lo bueno que se hace, se regresa. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, cuando llega Carlos Javier y el mismo día de su nacimiento, que fue el 14 de enero, por la tarde,
nos dicen, bueno, yo veía algunas situaciones extrañas, sí había algo, no, yo no te puedo decir, yo he escuchado a otras mamás, sobre todo mamás, ¿no? Porque uno, esta conexión que genera con el niño o niña en el vientre, pues es impresionante, que había quienes te decían, yo presentía algo, sinceramente yo no presentía, pues, la condición, simplemente sabía que era un niño, siempre supe que era niño, eso sí fue impresionante, y yo sentía esta fortaleza que tiene y que ahora que conozco a Carlos Javier, ahora que llegó a nuestras vidas, es un niño muy perseverante, muy tenaz, pero es impresionante su tenacidad, su fortaleza, y creo que es parte de esta lucha que fue llevando, ¿no? Era un embarazo de alto riesgo, su condición, digo, en esta parte que nos volvemos un poco investigadores y profesionales del tema de la discapacidad, o en el caso del síndrome de Down, que el 85% de los embarazos no se concluyen cuando hay alguna condición como esta o alguna otra discapacidad, y que todavía se lograra, en fin, el punto es que cuando llega Carlos Javier, que nos dan la noticia, realmente a mí y a mi esposo lo que nos pasaba por la cabeza era su salud. Yo me preguntaba, y la condición no era el punto, eran las dudas que venían con su salud. Yo decía, ok, sí, está bien, abrazo el síndrome de Down, no es el problema, no es algo que me venga a complicar. A mí lo que me preocupa es qué sigue con su salud. Díganme qué hay que hacer, qué estudios necesitamos hacer, qué sigue con mi niño, y cómo aseguramos que él esté bien con respecto a su salud. Eh, Creo que ese fue lo primero que pensé yo. Sé que mi esposo lo comparte. Recuerdo perfecto esa noche en el hospital con Esteban, el día que nos dieron la noticia. Por la noche nos quedamos él y yo, no dormimos nada. Y recuerdo que esa noche llorábamos los dos. Era un sentimiento que no te puedo explicar, la realidad del llanto. Resulta que el día que nace, estábamos por la tarde, ya tarde, bueno, la verdad no tengo mucha noción de las horas, pero sé que era tarde-noche, que nos dieron la noticia confirmatoria, y que nuestras dudas, más bien mi duda, para hablar en primera persona, era más acerca de su salud. Yo tenía muchas dudas y conocía un poco de la condición, porque pues tenía acercamiento a ella, pero obviamente no es la misma de recibir la noticia de tu hijo y en ese momento no tener toda la información. Y a mí la primera duda que venía, como te digo, era su salud. Yo le preguntaba, ok, doctor, está bien, entiendo, pero dígame qué sigue, qué tenemos que hacer, cómo está él, cómo está su corazón. Recordaba perfecto que hay temas pues, De de cardiopatías. cardiopatías. Yo decía su corazón, le decía cómo está él, cómo está en general. Y bueno, el doctor ahí ya nos decía que íbamos a ir paso a paso, estudio por estudio, que de lo que ya llevaban en esa primera etapa, en esas primeras horas de nacido, estaba bien, estaba saludable, no había necesitado estar en incubadora a pesar de ser prematuro. Nació a los 8 meses. Y bueno, yo te contaba que por la noche, después de que ya nos quedamos mi esposo y yo solos, no dormimos esa noche. Recuerdo que ambos llorábamos. No te puedo explicar realmente el llanto que englobaba. Lo que sí te puedo decir es que hicimos una promesa esa noche ambos, y nos prometimos que era la única ocasión en la que íbamos a llorar por el síndrome de Down, que era la única vez que lo íbamos a hacer. Estábamos, claro, como todos, con miedos, con incertidumbre, eh, a, entendiendo y abrazando. Yo no dejaba de darle gracias a Dios porque ya tenía
ya teníamos a nuestro hijo en los brazos. Claro. Así porque así fue, así lo quería, así está destinado, así nos eligió él, creemos que así nos eligió él. Y bueno, yo de verdad, y como te lo decía en un principio, duré 8 meses todos los días haciendo y pidiendo con mucha fe tener un bebé, tener un niño en nuestros brazos, tenerlo con salud y tenerlo con nosotros. Y aquí está. Entonces, yo no puedo estar más agradecida con la vida que tenerlo a él. Entonces, la verdad es que sí, obviamente no es lo que uno espera o lo que uno visualiza. Por supuesto que no lo es. Si no sabes la noticia previo a, pues no es así, ¿no? Entonces es prepararte, es sorprendente. Yo recuerdo también después de salir del hospital, porque gracias a Dios, como te decía, no tuvo que estar en incubadora, salimos al tiempo suficiente y requerido. Llegar a mi casa y el niño desde el día de nacimiento ya tenía a su terapeuta. En el hospital hay un programa, en el hospital donde el niño nació, en el Hospital Cima de aquí de Sonora, hay un programa de seguimiento a los casos y el niño Qué bueno está eso. realmente terapia y enfoque a su condición desde el día que nació, literalmente. Yo le digo que Carlos Javier es muy fuerte y tiene músculos y él puede decir que efectivamente toda su vida ha hecho ejercicio, porque desde que nació ha hecho ejercicio. Entonces, bueno, era todo un reto. Pero pues hasta ahí es parte, un breve resumen de cómo fue, cómo lo recibimos. Pues una bendición, y ciertamente de todo este padecer de perder hijos anterior, yo lo comparto contigo, yo también viví algo similar. No previo a Lucía, yo perdí varios hijos y intentando embarazarme ya que tenía yo como 7, 8 años de casada, y mi primer hijo lo perdí de 8 meses de embarazo. Y fue una cosa tremenda, y después de eso ya tuve otras 2 hijas, y Lucía viene a mi vida como mi tercera hija después de toda esa historia. Entonces, ciertamente para mí fue también como para ti, bueno, fue muy sorprendente porque yo tampoco lo esperaba, ni sabía nada más que lo que la cultura general te da sobre el síndrome de Down. Y creo que si hubiera sido mi primer hijo, hubiera sido mucho más sorprendente o más apabullante para mí, porque lo platicaba el otro día con Julio César Dovalina en el podcast anterior, que lo que sucede cuando te das cuenta de que tienes síndrome de Down es que tu hijo ideal, pues se tiene que modificar sí o sí, ¿no? Claro. Y yo lo he relatado mucho, yo tengo una capacitación, una clase en donde le hablo a los papás nuevos de todo lo que ha sido mi experiencia a lo largo de los 10 años que tiene hoy mi hija. Y les platico esto de cómo te da un vuelco por completo, pero si tú tienes la sabiduría de saber abrazar, como esto cuando te estaba yo presentando, me conmueve tanto el que digas, estoy aprendiendo de él viéndolo a través de sus ojos, no viendo el síndrome de Down. Uh-huh. Ese es el secreto hermoso de cuando te ves en esa situación, pues la única que tienes, yo digo, es un regalo que no se devuelve, ¿no? Es un regalo a todas luces para ti como para mí. Tú lo esperabas tan ansiosamente y yo ya era mi tercera, pues cuarta hija en realidad, ¿no? Pero la revolución que vino a ser en mi vida, hoy a la luz de 10 años que tengo de vivir con ella, ha sido tan grande y para tanto bien en mi persona, en mis otras hijas, en mi entorno familiar,
me ha modificado de tantas formas desde adentro, o sea, genuinamente modificado, que yo sí hago mucho esta invitación de, aunque estés aterrorizado al principio, aunque te llenes de dudas, de miedos, actúa inmediatamente, documéntate inmediatamente, conoce de qué se trata, porque la documentación y el conocimiento siempre es poder. Poder en el sentido de que te da la facultad de poder actuar, de quitarte miedos, de quitarte incertidumbre y de saber que nada malo te va a pasar, ¿no? Ni a ti ni a tu hijo, y que aún con cualquier condición física o médica que pueda llegar a tener, porque pues cada niño vive una realidad totalmente diferente. Claro. Sea cual sea la condición física con la que nazca tu hijo, todo en esta vida es superable con mucho amor por delante, ¿no? Y tu hijo tiene la gran bendición de que tenía una maleta de amor lista para recibirlo, tan grande que seguramente por eso los eligió a ti y a tu esposo como papás. Porque además, este tema de que tú tengas algún tipo de injerencia a nivel institucional, tiene un gran peso, porque algo de lo que quería yo preguntarte desde que te conocí es, ya siendo mamá de un niño especial, teniendo el puesto o la labor que tú desempeñas, ¿cómo sientes que realmente las instituciones abordan esta situación? Yo sé que tu realidad es Sonora y en cada estado se maneja diferente, ¿no? Pero por lo que escucho de que te asignan a alguien, te dan seguimiento a tu caso, me parece grandioso, ¿no? Y me encantaría que me dijeras cuál es tu percepción institucionalmente, como papá, como mamá, cómo se comportan realmente las instituciones con los chicos con necesidades especiales. Yo creo que, Paula, hay un gran campo de oportunidad, pero no solo en esta misión por la inclusión o por la discapacidad. Yo creo que en cualquier reto por una población que lo necesita, lo más importante es tener a personas sensibles y empáticas, que se pongan en el lugar de quienes lo viven. Obviamente no es lo mismo vivirlo que tratar de sentirlo, ¿no? Pero al menos quien trata de estar en el lugar de los otros, quien trata de ser empático con los demás, puede abanderar luchas importantes. Y creo que definitivamente hoy por hoy que soy una madre especial y que me incluyo con este grupo de madres, padres que conozco, porque también hay muchos padres, yo no sé si te ha tocado, pero yo también admiro mucho a los padres de familia, hombres que son padres jefes y que salen adelante y con niños con alguna discapacidad también o alguna persona con discapacidad, porque también los hay. Pero bueno, el punto es, creo que definitivamente hoy soy una aliada más de ellos, de ellas, que tengo pendientes por hacer, que hay que darle más enfoque a cada tema, ¿no? Sin embargo, sí, no mentiría si te dijera que hay un antes y un después de la llegada de Carlos Javier y mi misión como directora o como dirigente de una institución que vela por ese tema. Claro que es incansable y que tengo muchos aliados y aliadas. Pero bueno, hay que tener sinergia con otras, con todos, ¿no? Con los diferentes actores de esto. No solo es en este caso, pues el gobierno, sino que también la sociedad civil organizada, la parte de salud en este caso, porque es muy importante que tenga ese enfoque el área de salud, la iniciativa privada, que haya estas sinergias, es lograr que estos actores se junten. Creo que quien logre aglutinar o lograr que estos esfuerzos se conjunten es cuando se logran realmente objetivos.
que eso es lo que me he tratado de enfocar, en ser ese punto de unión de todos estos actores para lograr cambios en el tema. Y algo que a mí me ha quedado muy claro, ¿no? Todo lo que se logre, o todo lo que logremos ahorita, yo creo que te pasa lo mismo, que logremos cambiar o mejorar en cuanto al tema de inclusión o discapacidad, sea cual sea, es en beneficio de nuestros propios hijos, de Lucía, de Carlos Javier, pero también de muchos otros. Entonces, es tiempo que estoy contrarreloj, porque sé que todo lo que avancemos en este momento se va a ver reflejado más adelante. Y a lo mejor les toca disfrutarlo a otros, que ese es el objetivo, para que cada vez que, no sé, por ejemplo, el tema, la llegada de un nuevo niño o niña con alguna discapacidad, que tenga la información necesaria para su atención, es fundamental, que suceda en todos los niveles, que sepan qué hacer, cómo atenderlo, porque es importante el tiempo, porque es importante la terapia, porque es importante el enfoque, porque es importante la estabilidad emocional, pero eso hay que hacerlo como un protocolo, ¿no? Como algo reglamentado, pues entonces hay muchas oportunidades que en el día a día las hemos vivido nosotras, pero pues hay que convertirlas en realidades, ¿no? Yo Claro, creo sin que duda. A con mí me eso te parece respondo. importantísimo y parte de, fíjate, parte de la labor, por ejemplo, que yo he, como de donde ha nacido mi iniciativa de hacer este programa al que le llamé Mi Vida con Lu, es justamente eso. De manera muy llana, muy simple, muy accesible, poder compartirle a toda la gente, público en general, primordialmente nuevos papás, pero también pues médicos, sobre todo, fíjate que me preocupa porque lo escucho constantemente, que ya sean los pediatras, los doctores, los mismos ginecólogos, los genetistas, que son quienes te entregan al final tu cariotipo, que es el examen que le hacen para verificar que efectivamente tenga el síndrome, tienen tanto desconocimiento realmente, o sea, como que tienen una capacitación muy somera de lo que es el síndrome, pero sin excepción he escuchado como un elemento de salud le dan la torre al momento que de por sí ya es difícil como papá de recibir esa noticia y te dicen cada cosa, ¿no? A mí me sucedió que ya no quiero ni recordarlo porque invariablemente me lleno de, pues como de rabia y de impotencia, más que rabia, mucha impotencia porque a mí me dijeron unas cosas tremendas y hoy me encantaría mostrarles a esos médicos, a mi hija y decirles, mira, ahí está tu niña impedida, ahí está la que nunca iba a lograr nada, ahí está la que mejor guarda, la esconde, o sea, y yo te estoy hablando de que soy una persona pues con cierto nivel educativo, que me gusta estudiar, que me aboqué a dedicarme a este tema, ¿no? Pero en el camino, Lucía, por ejemplo, tuvo una cardiopatía, una CIB, una comunicación interventricular que tuvo que ser intervenida de corazón abierto. Y yo la llevé a la Ciudad de México al Instituto de Cardiología. Y ahí me topé con miles de casos, estuve un mes y medio prácticamente ahí todos los días, de gente de bajos recursos que sin tener ni idea de con qué se come esto, les vaticinaban un futuro funesto, horroroso, ¿no? Y ellos se lo creen y se lo compran de que esa va a ser la realidad siempre y así van criando a su hijo. Y entonces veías hijos o chavos de 10, 14 años que gruñían. Ahí en cardiología me tocó, ¿no? Gruñían, no sabían hablar, se comportaban literalmente como me suena muy feo, o sea, mal, se comportaban mal por falta de conocimiento y de formación. Entonces, Claro. todo este contexto te lo cuento porque parte de mi labor como comunicadora y lo que yo quisiera construir para mi hija y para todos esos, como bien dices, que vienen detrás, es que el síndrome de Down sea un tema de diario, sea un tema
como las finanzas, sea un tema como la canasta básica, en donde todos sepan que ni se contagian, ni se pegan, ni muerden, ni son unos niños raros, ni nada, ¿no? O sea, son un niño perfectamente normal como cualquier otro, que a lo mejor va a tardar un poco más de tiempo en lograr desarrollarse en ciertos aspectos. Habrá quienes les cueste mucho trabajo a otros, pero todos tenemos la posibilidad de llegar a un caso de éxito con nuestro hijo si tenemos las herramientas, las posibilidades y la información adecuada y en tiempo, sobre todo en tiempo. Entonces, este tema de capacitar a todo el personal médico me parece tan vital, tan vital. Este chico Julio César me decía, es que yo hice incluso unas postales, me decía, para cuando llevar a los hospitales y cuando nace un niño Down y el médico no sabe cómo dar la noticia, decirle, mira, ten esta postal, entrégaselas a los papás, tú no les digas nada, diles que se comuniquen a este teléfono y yo les explico, ¿no? Porque si esa primera noticia, este primer momento puede ser súper importante. Sabes, estoy recordando algo que no te comenté y que ahorita que es importante compartir como parte de nuestra vivencia, ¿no? Yo recuerdo que ese día, el día que nació el niño, pues tardaban en traerlo, ¿no? Tardaban en traernos de regreso y decía, bueno, algo está pasando. Y cuando entra el doctor, que no es su pediatra actualmente, pero cuando entra el doctor que nos dio la noticia, yo ya presentía algo, ¿no? Yo estaba preocupada, sinceramente estaba preocupada. Y recuerdo que entra y se sienta, estaba una silla así pues a los pies de mi cama, o un sillón, y se sienta, y yo lo veía desconfigurado, o sea, yo lo vi que se sentó y así con una cara desencajada. Yo dije, bueno, pues, ¿qué nos va a decir? Yo creo también que fue parte, bueno, hasta nos ayudó, hasta le agradezco, ¿no? Porque al final yo me estaba esperando algo, una mala noticia. O sea, yo de verdad, como lo vi, como nos iba a dar la noticia, dije, me va a decir algo muy doloroso, algo muy malo. Y cuando nos da la noticia, la verdad es que pues fue una muy buena noticia. Fue la mejor noticia. ¿Era solo eso? Eso era, doctor, eso es lo que lo tiene así, porque para mí fue bien impresionante, ¿no? Realmente a mí su salud es algo que desde siempre me preocupa y me ocupa. Pero ahora que estoy recordando, se estaba oyendo hablar y que estaba recordando esta parte, la verdad es que hasta risa me dio, ¿no? Ya después nos reímos de que, bueno, esa era la noticia, eso era lo que traía, por eso estaba así, que se tuvo que sentar, que ni siquiera nos pudo dar la noticia parado porque no podía, yo creo, con las piernas y se entiende, ¿no? Lo entiendes. No sé, ¿no? Cuando vives del otro lado, sí, dices, claro, se comprende que no sepan cómo transmitirlo y hasta en eso hay que educar mucho. Claro. Y otro tema en el que tú todavía no estás metida, que es todo el tema de la educación escolar, que es todo un tema y que esta semana está de ultramoda, ¿no? Porque pues, no sé, en otros estados, en Guadalajara, las clases oficialmente comenzaron en Jalisco este lunes 24. Acá también. Acá también. Y ciertamente ha sido toda una aventura y una experiencia vivir este tema en línea. Porque si bien ya hemos gozado, digamos, de los avances de la inclusión en escuelas regulares, de la adaptación de los programas, etcétera, hoy por hoy, Dios con seguir el paso es algo totalmente fuera de la realidad lo que estamos viviendo todas las mamás de niños especiales, porque por más que tu hijo tenga capacidad, por más que tú estés ahí al lado dedicándole todas las horas, no hay forma de seguir el paso. Entonces, como ayer compartí yo una publicación que está una niñita así con una cola de tristeza enfrente de la máquina y dice, la realidad de los niños hoy, a los 6 años, tienes que manejar Google Classroom, tienes que manejar Zoom, saber compartir pantalla, subir tareas, sacar fotos, ¿no? Y Dios santo, o sea, yo lo viví esta semana, estamos a jueves hoy, y
no. Ha sido de varias veces, me he sentado a llorar de desesperación, lo confieso. Entonces, Claro. te decía, tú todavía no estás en esos momentos de entrar a la escuela, y algo que yo siempre recomiendo a papás y a gente que nos escucha es, yo por ejemplo, Paula, Lucía tiene 10 años, yo no tengo ni la más pálida idea de cómo me vaya a presentar la preadolescencia o la llegada de la menstruación o cosas que ahorita digo, Cristo Jesús, ¿qué voy a hacer? Pues nada más que vivir el día, ¿no? Y mi Claro, mensaje siempre es, esto se vive día con día a día. día. No hay más, o sea, si tú estás atormentado por el día de mañana y por qué voy a hacer si no logro llegar a la universidad o qué voy a hacer si no vas a hacer nada, vas a vivir tu día de hoy lo mejor que puedas con todos los recursos que tengas, y eso sí, échale muchas ganas, ¿no? Porque en la medida Sí, que tú le metas ganas y amor a tu hijo, el día de mañana va a ser mejor que hoy, y así sucesivamente, y puedes ir construyendo una gran vida para ti, para tu hijo, pero no estés preocupado más que por el hoy. Y ya, ese es como el mensaje primordial, porque ya lo vas a ver cuando tu hijo empiece a caminar y empiece a hablar y a comunicarse y te des cuenta de cómo es su personalidad ya en interacción con otras personas. Los niños Down viven hoy, no hay más que hoy. así es. Viven el eterno presente y entonces viven contentos, satisfechos, no necesitan nada más que estén bien comidos, bien contentos y, y se sientan muy amados, ¿no? Y eso hace de su vida, toda su vida extraordinaria. Entonces, aprender de ellos a vivir aquí y ahora, solamente. Claro, documentarte, claro, tú crecer como papá, como mamá, todo lo que puedas porque lo vas a necesitar, porque como también comparto, esta situación te va a llevar a extremos que ni siquiera ahorita te imaginas, ¿no? Va a demandar de ti capacidades que probablemente hoy no tienes desarrolladas y que tienes que ir desarrollando en el camino, Claro. pero que te van a servir para esto, para tus otros hijos si es que tienes más, para tu vida en general, y sobre todo te va a hacer una mucho mejor versión de ser humano que la que pudiste haber sido sin un niño especial, ¿no? Así es, así es. Justo una ocasión, una de las pláticas con mi esposo le decía, yo creo, y creo que suene muy respetuoso, pues, pero creo que hasta, hasta agradezco obviamente que nos pongan un reto todos los días, porque así como dices, ¿no? Cuando uno espera un bebé o un niño y que tienes un ideal, pues ya sabes lo que esperas, ya sabes cómo es. Sin embargo, cuando llega un niño o una niña con alguna discapacidad, pues no sabes qué esperas y solamente sabes que tienes que abrazar todos los días el reto de salir adelante, de salir junto con ellos, de hacer esfuerzos extras, de que el cansancio sea diferente, de que el ánimo sea diferente, porque pues los días, yo digo con Carlos Javier, hasta la edad que tiene ahorita, son muy intensos. Eh, si de por sí eran los días cargados, intensos y de arriba abajo, con la llegada de Carlos Javier lo son aún más. Y creo que esto que platicabas, Paula, hace un momento, es algo que debemos de hacer y practicar en nuestra vida todos, ¿no? El hecho de estar el día a día, de vivir el día a día, porque algo de lo que sí también al principio pues más al inicio, ¿no? Nos preocupaba, y creo que a los demás padres de familia les ha de pasar el pensar en, ¿y qué hago más adelante? ¿Y qué hago para llegar a conservarme muchos años, para estar con él o con ella muchos años? Creo que este miedo del futuro, de lo que venga, de lo que siga, está latente, ¿no? Sin embargo, hay que ir conquistando cada día, cada reto, cada etapa del hijo, como sea, ¿no? Y algo de lo que también decías al principio,
no ver su discapacidad. Y de hecho creo que a todas y a todas nos pasa, ¿no? De pronto, o muchas veces, pues no, olvidas la discapacidad, o sea, ni siquiera lo traes en cuenta. Justo ahora me pasó, en estas semanas me pasó con el tema de COVID, que yo hablaba con un doctor que no nos conoce, era un doctor nuevo porque estábamos tratando este tema. Y cuando yo, las varias llamadas estaba hablando de Carlos Javier, y yo hablaba con él y le decía, oye, doctor, ¿y los síntomas del niño? No, pues que el niño trae esto. Fueron como 3 o 4 llamadas, y a la cuarta llamada digo, ay, jole, no le he dicho al doctor que el niño tiene la condición. O sea, yo estoy hablando de mi hijo, pues como mi hijo, pero dije, bueno, en un tema de salud creo que es importante decirlo. Entonces agarré el teléfono y le volví a hablar al doctor y le digo, oiga, doctor, pues fíjese que hay un dato importante que no le he dicho. Le dije, yo no sé qué tan importante es en este momento, le dije, pero creo que es importante decirle que Carlos Javier tiene síndrome de Down. Eh, Ahí es cuando caes en cuenta y dices, pues yo no estoy pensando en mi hijo como Carlos Javier con síndrome de Down, estoy pensando en mi hijo y en su salud y en su situación y en lo que estoy viviendo. Creo que a todos nos pasa. Es un ejemplo que se me viene a la mente porque es muy reciente, pero pasa en muchas situaciones. Eh, el sacar adelante a nuestros hijos, como sea, yo creo que todos lo vivimos, todos los padres de familia lo vivimos. Yo no tengo la experiencia o la referencia con algún otro bebé, otro hijo, solo pues tengo a Carlos Javier, tenemos a Carlos Javier y yo creo que igual lo haría con otro o con otra, pues no teniendo o no teniendo alguna discapacidad. Es sacarlos adelante, es luchar con ellos, es adaptarse a ellos, es buscar lo mejor para ellos, es que sean felices. Y algo bien importante que se me quedó muy grabado de estos primeros días de Carlos Javier, en el ir y venir, en el estudio tras estudio, vuelta tras vuelta. Yo me acuerdo que entre que escuchaba, pues no cuestiones negativas, sino cuestiones de riesgo, cuestiones de salud, o bueno, muchas situaciones, ¿no? La genetista justamente, que es una joven sonorense muy talentosa acá, eh, nos sentaba y nos decía, a ver, yo quiero en esta sesión, nos dijo, dejar de hablarles de los riesgos, de lo malo, del agobio, de que sí, de que si no, de que si llega al estudio, de que si no llega al estudio y demás. Y quiero decirles que tienen la bendición o la oportunidad de tener un niño que va a ser feliz porque así es feliz y porque es parte de su gran característica que ningún otro tiene, o ninguna otra persona que no tenga síndrome de Down no va a entender esta concepción de la felicidad y de como lo decías, ¿no? De cómo cada día es ser felices, estar bien, salir adelante. Mi niño está muy chiquito, pero me queda claro que así es. Y así son ellos. Entonces eso es algo que nadie nos va a quitar. Es algo que debemos de estar muy atentos para absorberlo y voltear a verlos y pues a nuestros niños y decir, bueno, pues así es, así debería de ser la vida, ¿no? Que aunque cueste trabajo, mucho, en diferentes formas, pues debemos de ser felices. Claro, y tu hijo llegó a tu vida para ser tu mayor maestro. Y es increíble, increíble. Yo entre más platico así testimonios y con personas que, sobre todo los que ya tienen hijos más grandes, incluso adultos, ¿no? No cambiarías un día, no cambiarías un día, porque cada día ha traído consigo ciertamente muchos retos, mucho miedo muchas veces, claro, claro, yo te confieso, yo he pasado, como digo, son mis días de mayor terror, angustia y preocupación y mis días de mayor felicidad, logro y satisfacción, los dos me los ha traído Lucía. Entonces, Sí. soy hoy mucho más resistente, mucho más valiente, mucho más resiliente, acepto mucho más las cosas como son, como vienen, me he vuelto una persona muy tranquila, muy afable, gracias a ella, porque antes era yo un energúmeno, ¿no? Entonces digo, imagínate qué bendición que esta niña en mi vida
ha traído un beneficio tan grande que porque esto que soy hoy, lo soy para todo mi entorno, no solo para ellos. Así es. Pues por eso te digo que te vuelves un mucho mejor ser humano, una mejor familia, una mejor pareja, los que se dejan, porque hay quien ni siquiera la hace, ¿verdad? Pero bueno, hay de todo en esta viña del Señor. Y me encanta poder conocerte a ti, porque eres una mujer que inspira, eres una mujer que me llena de orgullo, que veo tus ojitos cuando hablas de tu hijo y es un brillo tan hermoso que parte de mi labor es transmitirle a otros papás que probablemente no lo estén viviendo tan en aceptación, que sepan que habemos muchos papás como ellos, que podemos echarles una mano, que podemos platicar con ellos, aconsejarles, y pues no tanto aconsejarles, sino platicarles de nuestra experiencia. Claro. Y bien o mal, pues siempre aprender de los demás, pues es mucho más fácil que echártela solo. Yo me la eché mucho sola y hoy me arrepiento tanto. Hoy me arrepiento tanto. Entonces, hoy ya no quiero estar sola, hoy quiero hacer comunidad, hoy quiero conocer gente como tú, quiero trabajar en conjunto con otras, pues sí, comunidades y grupos que se dediquen al síndrome de Down. Y pues que sepas que este espacio, Karina, es tu espacio. Siempre Gracias. que quieras, estás invitadísima y me encantaría que podamos hablar de muchos otros temas en otro momento, que ya, como te dije al inicio, la hora se nos va como agua entre los dedos, pero me encantaría pues, que nos compartieras qué mensaje le darías tú a los que están allá afuera escuchándonos y que no tienen ni la más pálida idea de lo que es la condición. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Que seamos humanos y que en cualquier condición, con cualquier discapacidad, no veamos a la discapacidad, veamos a la persona que hay detrás y a las familias o a las personas que luchan con ellos. Porque gracias a Dios yo creo que, y espero no haya muchas personas que tienen alguna discapacidad que estén solos o solas. Por lo general, siempre hay alguien que está a su lado y que les ayuda y que ellos mismos buscan cómo salir adelante. Entonces, atrás de cada una de estas pues discapacidades, de cada una de estas condiciones, hay una persona, hay un ser humano que tiene características muy especiales, todos. Me gustaría hablar de todas las discapacidades, no solo el síndrome de Down. Por supuesto. Porque todos tienen alguna característica y yo concibo que se levantan todos los días con gran esfuerzo, con gran fe, con amor, con dolor, en muchos casos, con dolor físico. Sin embargo, ahí están y luchan. Entonces, yo siempre pido respeto, porque hay que tenerlo. Y entre más, así como tú dices, Paula, y te felicito y te agradezco que tengas este programa y todos los esfuerzos que haces, porque entre más social hagamos el tema, entre más común hagamos los temas de la discapacidad, la que sea, en este caso el síndrome de Down, que es algo que pues yo busco que sea algo muy común, que lo sepamos, que todos hablemos del síndrome de Down como lo que es, ¿no? Es una condición, es una discapacidad intelectual. Sin embargo, pues es una persona, son personas, son niños, son niñas, son adultos que bueno, están llenos de amor, sí es cierto, pero no son ni angelitos ni nada, no hay que mencionarlos así. Simplemente son niños, niñas, adultos que tienen una condición especial, una condición de discapacidad y que bueno, pues con sus capacidades, con sus habilidades y con lo que desarrollan, pueden estar en donde se imaginen. Decías y mencionabas, y no quiero pasar por alto a Carlos de Saro, al tocayito, así le decimos nosotros, que es un ejemplo, como los hay muchos, es un ejemplo y él estaba rodeado y está rodeado de mucho amor y él es un hombre muy perseverante. Entonces,
creo que ejemplos como él hay muchos, entonces hay que hacerlos visibles, porque ahí están. Exactamente, exacto. Traerlos a la luz, porque Sí, cuando ves un ejemplo como el del que hablas, como Carlos, que yo en lo personal cuando lo conocí dije, ¿cómo esto existe? ¡Guau! ¿No? Y eso me ha llevado y me ha llevado y me ha llevado a conocer tantos casos de éxito, a actores, diseñadores, no sé, digo, nos podríamos aventar otra hora hablando de casos de éxito de chicos con síndrome de Down y con otras discapacidades, pero no juzgues a la gente por lo que ves. Adentro, lo que decías, adentro de ese cascarón que puede parecer no normal, dentro hay seres increíbles. Entonces, no, nunca juzgues por el regalo, por la envoltura, sino atrévete a conocer lo que hay detrás, porque te puedes llevar unas sorpresas que ni te imaginas, ¿no? así es. Muy Así bien, es. Karina, pues agradezco desde lo más profundo de mi corazón tu presencia aquí. Me alegra mucho que ya hayan salido tú y tu familia del tema de la enfermedad de moda, porque, híjole, fue muy preocupante en su momento Sí, y agradezco mucho que estés muy bien. Me da mucho gusto verte sana, feliz y que tu hijo lo esté también. Y pues gracias. reiterarte la invitación a que siempre hagamos equipo, que sepas que yo estoy aquí para comunicar y me encantará que podamos hacer muchas cosas en conjunto de aquí en adelante por muchos años. Con todo el gusto de hacerlo y enalteciendo el nombre de tu programa, Mujer a Prueba de Balas, yo creo mucho en la capacidad y en lo que aportamos las mujeres a esta sociedad, como también los hombres. Sin embargo, las mujeres tenemos características muy nuestras, muy especiales que nos hacen salir adelante de retos muy complicados y poniéndole mucho amor y mucho sentimiento. Sobre Entonces, todo eso, mucho soy una aliada corazón. como tú de las mujeres, así es que hay que seguirle y a la orden. Muchas gracias. Pues bueno, y a ti que estás allá del otro lado, muchas gracias por el favor de tu escucha, por haber sacado este tiempo para compartir con nosotros una historia más de una mujer valiente y, y de su vida al lado de su hijo especial. Nunca olvides que si cambias tú, cambia el mundo y nos vemos la siguiente ocasión. Que tengas un día bien poderoso.